Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 78, contamos con el invitado Edgardo Mercado. Edgardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Sebastián, por la invitación y a Vite. Un honor estar con ustedes. Un placer. Contanos primero desde dónde nos estás hablando para la gente que nos está escuchando. Bueno, yo me encuentro en Buenos Aires, donde vivo, en mi lugar de residencia, Buenos Aires. El barrio en particular es Palermo. Palermo, Buenos Aires, Argentina. Perfecto. Y la segunda pregunta que te vamos a hacer es la que un poco le hacemos al resto de nuestros invitados, que es que nos cuenten un poquito quiénes son, o sea, quiénes son como personas, cómo se definen o dónde están como personas hoy, a través de esto, cómo se encuentran o cómo se nombran, más que a través de lo que hacen, que luego obviamente que vamos a hablar de eso, ¿sí? Ya que en Vide para nosotros siempre es importante subrayar que primero somos y luego hacemos. Entonces, ¿quién es Edgardo Mercado? Edgardo Mercado. Bueno, no es muy fácil la pregunta. Salimos con la figurita difícil, en el sentido que, sí, en el sentido que, bueno, es como, en principio, como difícil objetivarse, ¿no? Para poder definirse. Y también porque hoy en día estamos en un terreno, en general, como de las desdefiniciones, de construcciones. Pero aún así, creo que la pregunta es válida porque aunque cambiemos, hay algo que permanece, ¿no? Hay algo de la esencia que permanece y de los gustos y de los placeres. Y bueno, me lleva a ese lugar un poco tu pregunta. En principio podría decir que Edgardo Mercado es alguien que nació en provincia de Buenos Aires, más que provincia diría en el Gran Buenos Aires, que es una diferencia, que es un borde, digamos, entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Hace 30 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires. Me considero entonces citadino, urbano, me gusta la ciudad, pero conservo algo de esa crianza, ¿no? Esa crianza en Paso del Rey. Soy familiero, me gustan las fiestas familiares, disfruto los cumpleaños familiares, los casamientos, me gusta bailar, creo que el gusto a la danza se podría remontar a esos inicios, ¿no? A la fiesta familiar. Soy amante de los perros, me gusta el buen vino, me gusta soy alguien que disfruta mucho de estar con su pareja abrazados mirando una serie de televisión, no sé, las cosas sencillas de la vida. Creo que soy un buen hijo, un buen hermano, un buen tipo. Soy un buen tipo en definitiva, creo. Y además, bueno, soy todo esto que la danza de alguna manera ha hecho de mí, el universo de la danza, y yo con la danza, ¿no? Soy profesor en la universidad, pero ante todo creo que soy un creador, un coreógrafo, al menos me veo así, ¿no? Me defino así, como creador, coreógrafo, director de escena, y bueno, y tengo la suerte también de poder estar enseñando en una universidad nacional. Así que bueno, creo que todo eso soy, y seguramente muchas cosas más, pero me parece que respondí un poco tu pregunta o puedo seguir, si no. No. Obviamente que podés describirte todo lo que quieras. Quizá a partir de lo que nos compartiste, preguntaría cómo fue este cambio, ¿no? De venir de la ciudad pequeña o pueblo, aunque no es un pueblo en realidad, donde naciste a moverte a una macro ciudad como es Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo fue esa transformación habiéndote ido tan joven también para ir para Buenos Aires? Sí, bueno, no fue tan joven. Yo no comencé la práctica de la danza muy tardíamente. Es buena tu pregunta. Yo
me comencé a acercar, digamos, a la ciudad, bueno, de diferentes maneras, a la ciudad de Buenos Aires, primero cuando era adolescente, con la práctica de la gimnasia artística, Ujú. y porque en donde yo vivía no existía, y, y tampoco existía en mí el universo de la danza, ¿no? En ese momento. Era algo casi vedado, ¿no? Prohibido Ujú. en mí, no me lo permitía, creo. Mm. Bueno, tuvieron que pasar muchos años y muchas cosas para que me atreviera a incursionar en el universo de la danza, y una vez que empecé, bueno, no paré. Pero esto que me preguntás, bueno, nada, mi crianza fundamentalmente fue ahí en Paso del Rey, y de a poco, digamos, me fui como enamorando de la ciudad. Bueno, primero me fui acercando a través de mis estudios, que los hice en la Facultad de Ciencias Exactas, o sea, yo estudié ciencias físicas en realidad, porque venía de un colegio que también era especializado en ciencias físicas matemáticas, y, pero bueno, un poco más tarde que temprano me di cuenta que mi vocación estaba más en la danza que en las ciencias. O sea que Mm. mis preguntas eh, las iba a hacer a partir del cuerpo, o las iba a resolver a partir del cuerpo y no a partir de la cabeza, o no de la cabeza solamente, Mm. como sería en el caso de las ciencias. Entonces ese fue un poco forma resumida, mi pasaje, ¿no? De Paso del Rey a la ciudad. Mm. Eh, Fue otra vez, o sea, fundamentalmente cuando comienzo estudiar fuertemente danza, es cuando me arraigo también como más fuertemente a la ciudad de Buenos Aires, que es donde pasa todo, digamos, donde Mm. aún hoy sigue pasando todo, para bien o para mal, ¿no? Es una ciudad como muy centralista, y donde la vida cultural es muy fuerte, eh, es, y bueno, y es una fortuna, Mm. pero, pero bueno, también es agotador a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que pasa en Buenos Aires a nivel cultural. Pero bueno, es así. Y una pregunta más con respecto a esto que nos compartís. ¿Cómo es ese paso, ¿no? de venir de las ciencias exactas, dijéramos, ¿no? a las artes escénicas? Em, Porque ya nosotros que hemos hablado antes, ¿no? Siguen de alguna forma conviviendo en tu persona, ¿no? En tu manera de pensar lo que haces, tanto artísticamente como pedagógicamente. Eh, ¿qué sentís que, digamos, que a día de hoy, esa relación, con respecto a aquella vez, ¿no? Cuando dijiste, bueno, vamos a hablar por acá también, esta relación entre tu pasado con la física, con las ciencias exactas y con el movimiento a este presente? Sí, a ver, el pasaje, voy a ser sincero, al comienzo fue como Mm. muy abrupto. Yo dije, me voy a dedicar a la danza, y pensé que ese aprendizaje que yo tenía sobre matemáticas y sobre física Sí. iba a quedar de lado. Y después, poco a poco, me di cuenta que las cosas estaban absolutamente interconectadas, los Claro. saberes están interconectados, y sobre todo lo pude apreciar en una mayor magnitud cuando comencé a crear, ¿no? Cuando comencé a crear, como todo ese bagaje que tenía, todo ese universo, todos esos años transitados de estudio y de docencia, porque durante muchos años enseñé también, sobre todo matemáticas en el nivel superior, todo eso volvió a aflorar de una manera muy fuerte. Y sobre todo eso se ve en mis primeros trabajos, donde soy muy consciente de eso. Y después, de alguna forma, doy un paso al costado diciendo, bueno, esto ya está, en el sentido, ya está en mí, no tengo que poner tanto hincapié, porque solo va a aflorar y solo va a aparecer. Ya está en mi estructura, digamos, en mi estructura Claro. de trabajo. Entonces no tenía que esforzarme tanto eh,
por pensar muy conscientemente en recorridos matemáticos o en principios físicos, porque eso solo en el proceso creativo iba a salir y bueno, y de hecho así fue, ¿no? Y así es. Mm. Y la siguiente pregunta que nos gusta también traerle a nuestros invitados es desde cada uno, ¿qué sentís que le traes al mundo de las artes escénicas? ¿No? O sea, hay gente que puede ser desde lo filosófico, desde lo estético, a veces parece una receta de cocina, ¿no? Bueno, yo traigo que le pongo un poco más de sal, ¿no? Pero, o desde un lugar poético y narrativo, pero ¿qué sentís mm, que le traes, que le brindás, que le regalas al espacio escénico o a las artes escénicas? Y en este caso también ligado a tu tu prolífico camino también como educador. Sí, yo pienso, a ver, que le traigo preguntas, cuestiones, ¿no? Como, bueno, la mayoría de nosotros, ¿no? De mis Mm, colegas. Pero bueno, ¿qué preguntas sería, ¿no? ¿Qué recorte de preguntas? Volviendo a lo que comentábamos recién, eh, a mí me interesa mucho el trabajo sobre la matriz espacio-tiempo, ¿no? Que es algo que nos interesa también a todos los colegas, mm, pero sobre todo sobre cómo estas diferentes cosmovisiones, digamos, del espacio-tiempo, de alguna manera eh, hay, hay que tenerlas en cuenta para poder crear. Entonces, como que hago mucho hincapié en eso, ¿no? En las diferentes cosmovisiones de cómo es el espacio-tiempo hoy, cómo se ha ido transformando esta forma de ver el espacio y el tiempo en la mm, actualidad, a diferencia de hace 50 años, 100 años, 200 años. Y me parece, bueno, que hoy día todavía persisten, se resisten como muchas estructuras que han sido creadas con otra concepción del espacio-tiempo, entonces me gusta ir por ahí, ¿no? Tratando de pensar, bueno, ¿cómo es el espacio-tiempo hoy? Ahora es un espacio dinámico, no es un espacio duro, es un espacio... ¿Y cómo es el cuerpo, no? ¿Cómo el cuerpo se ha actualizado en ese espacio-tiempo? Principalmente es eso, ¿no? Mi pregunta. Mi pregunta es cómo está el cuerpo inmerso en ese espacio-tiempo. Y son esas preguntas que son un poco de orden ontológico, si se quiere, las que me hago yo y me gusta de alguna manera que se empiecen a traducir en la comunicación de mis obras. mm, Y por otro lado, digo, hay otras nuevas preguntas que me hago, ahora que mencioné el cuerpo, que por ejemplo tienen que ver con un proyecto que estoy haciendo hace, sí, más o menos 3 años, que mm, tiene que ver con la cuestión de es un proyecto de documentación sobre danza y masculinidades, cómo habitan las diferentes masculinidades la danza, que era algo que yo no me preguntaba antes. Justamente ahora estoy reponiendo una obra que se estrenó en el 2009 y, mm, y por última vez la hice en el 2013 y me preguntaba yo de vuelta con asombro cómo en el 2013 todavía no pensaba como en la cuestión de género, ¿no? O tenía mm, como una cuestión muy eh, heteronormativa, ¿no? Pensar mm, en los roles masculino y femenino, no podía haber otro tipo de género. Y, mm, y es bastante reciente, ¿no? En un punto. Bueno, hace unos años ya, pero a la vez es bastante reciente. mm, Y ahora no puedo... estoy devanándome los sesos tratando de pensar cómo entra esa pregunta en esta reposición, ¿no? Si es que cabe el lugar de que entre o no, mm, eh, etcétera. Porque es una pregunta muy actual y es una pregunta muy actual en mí, ¿no? Por este trabajo que estoy haciendo. Entonces, sí, bueno, eso, ¿no? Ahí abrí para otro lado, pero eh, me parece que es eso, ¿no? Como son fundamentalmente preguntas y preguntas que me hago yo, ¿no? Y que quiero compartir con la gente, básicamente, con el público. claro, claro. Y de estas preguntas que decías, ¿dónde sentís que está inmerso el cuerpo en el espacio-tiempo hoy desde tu óptica, desde tu mirada? Y la segunda pregunta, bueno, ¿dónde está la masculinidad? ¿No? Porque esto lo hablamos cuando nos vimos hace poquito en Buenos Aires y estaría bueno también que la gente que está escuchando lo sepa. Entonces, ¿qué nos contestarías a estas dos preguntas?
Bueno, a ver, empiezo por la segunda. Dale. La masculinidad, digo, en principio no diríamos que no es una sola, ¿no? Como que hay Mm, muchas masculinidades y esas diferentes, cada cuerpo, digamos, conlleva una masculinidad diferente o ninguna, si así lo mm, quisiera. Entonces, me parece que eso es algo a tener en cuenta, que antes era, bueno, o sos masculino o tenés que representar algo masculino, ¿no? He hecho muchas entrevistas a coreógrafos, bailarines, mm, sobre todo como de nuestra generación, un poco más chicos, un poco más grandes. Ahora la cosa obviamente cambió, ¿no? Como que se abrió y hay mucha más información, pero mm, sobre todo antes o cuando nosotros nos formábamos era eso, ¿no? Y los maestros te corregían para que, bueno, no podés parecer femenino, por ejemplo, ¿no? claro, O como es, claro. uno tenía que representar roles o masculinos o femeninos. Sí, sí. No existían grises. Entonces, bueno, me parece que ahora se abrió todo ese juego y me parece que esto, ¿no? Que es una manera de ver también el cuerpo de una manera extendida. Y, y ahora que digo el cuerpo de una manera extendida, bueno, el cuerpo digo, no solamente se extendió con la cuestión de género, el cuerpo se extendió, por ejemplo, con las tecnologías o con las nuevas tecnologías. Mm, Eh, Nuestro cuerpo está, si bien, digamos, biológicamente, nuestro potencial, digamos, eh, aparentemente está agotado. No es que evolucionamos biológicamente, pero sí tecnológicamente, ¿no? Hay una ampliación de nuestros sentidos, de nuestras extensiones, hay una eternización, ¿no? Con el online de nuestro cuerpo, nuestros tiempos son diferentes, flexibles. Entonces, bueno, ese es otro aspecto, ¿no? De cómo el cuerpo está transformado en un espacio-tiempo, que es un espacio-tiempo que a la vez está atravesado por espacios que son digitales, espacios que son virtuales. mm, Eh, y a la vez, bueno, esto que digo, ¿no? Como que el concepto del espacio-tiempo no es el mismo pensar en un espacio-tiempo que es sinónimo del campo gravitatorio, digamos, por ponerme mm, ya más meticuloso con la física, que con un espacio-tiempo newtoniano, ¿no? Donde mm, eh, el tiempo tenía otro valor de manera independiente con el espacio. mm, Entonces, es así un poco como también, creo yo, empezamos a estudiar o se empezaron a crear las técnicas o el ballet, ¿no? Bajo esas concepciones. Entonces, como que ujú, el tiempo fue cambiando y a la vez nosotros nos tenemos que ir el espacio-tiempo, perdón, fue cambiando y creo que de alguna manera hay que preguntarse sobre eso y hay que ver realmente cómo se mueve este cuerpo en estas nuevas eh, concepciones del espacio-tiempo, aunque algunas de ellas se nos escapan de la percepción, pero no del claro, conocimiento, ¿no? claro. Y, y nombraste, ¿no?, el tema del tiempo, ¿no? Que hoy día es algo que sale mucho en nuestras conversaciones con las diferentes personas con las que hablamos. Eh, ¿Dónde sentís que para vos está el tiempo hoy, ¿no? Porque esta percepción ha cambiado mucho. Parecería que tenemos menos tiempo, ¿no? O sea, en general, ¿no? O como dice una colega, antes de los mails éramos más felices. Pero no sé si éramos más felices, pero sí que teníamos más tiempo cuando éramos más chicos, ¿no? Y hoy ves a los niños de hoy que todo es como efímero, eh, es como inmediato, ¿no? Y no está esa posibilidad incluso hasta de aburrirse, ¿no? ¿Qué sentís que es, o cómo ves la relación del tiempo hoy? Ya que también tenemos la posibilidad de hablar contigo, que tenés ese background con la física y la matemática. Bueno, creo que es un poco lo mismo que te estaba diciendo Mm, recién, ¿no? En relación a la cuestión de la hiperconectividad mm, y a la hiperinformación, ¿no? Es como, creo yo que espero, ¿no? Que podamos llegar como a un equilibrio entre
el uso, digamos, indiscriminado, por ejemplo, de las pantallas, de la conectividad. Hay como una vorágine de información y no nos queremos perder de nada, entonces estamos totalmente todo el tiempo como conectados, o la mayor parte del tiempo conectados. Entonces me parece que, bueno, nos estamos revisando, ¿no? Hay gente que está pensando sobre eso, sobre cómo enseñar, ¿no? En las escuelas, si conviene enseñar con pantallas, sin pantallas, si es mejor la utilización de libros, si es mejor descartar los libros y aprender directamente con pantallas. Bueno, hay gente, por suerte, hay muchos pensadores trabajando en el tema y yo confío que en un futuro próximo eso se va a ir equilibrando, ¿no? El uso del tiempo, esto que decís. Y bueno, y nosotros tenemos como, digo, nosotros los que trabajamos con el cuerpo y con la danza, tenemos como esa posibilidad, pero esa posibilidad también tiene que ser una posibilidad consciente de que estamos haciendo como un recorte y como que eso también existe, ¿no? Que ese espacio existe. Entonces, lo que quiero decir, bueno, voy al espacio de ensayo y yo elijo no trabajar con, yo no, digo, yo en particular no, porque yo a veces trabajo con tecnología, pero digo, pero los que deciden no trabajar, como que es una decisión, ¿no? Es una decisión Claro. de apartarse de ese tiempo tecnológico y sumergirse en otro tiempo, que puede ser el tiempo de la creación, de la introspección, de las danzas somáticas, etcétera, ¿no? Que el cuerpo ahí entra en otra temporalidad, ¿no? Una temporalidad introspectiva, una temporalidad, si se quiere, más zen, ¿no? Diría, así puedo decir, que nos podemos remontar también como, así, como un aspecto más filosófico oriental, ¿no? Como entender como también como esas otras tecnologías de antaño también las podemos como reflotar y, y hacer como una especie de resistencia para frenar o desacelerar ese tiempo, ¿no? Que nos consume. Totalmente. ¿Y qué sentís que toda esta exploración, todo esto que nos está compartiendo, pero sobre todo esta práctica con las artes escénicas de tantos años, te deja a vos como persona, a ese Edgardo que describiste al principio, familiero, conectado, amoroso, cercano? Bueno, en principio me deja un círculo de pertenencia, un gran círculo de pertenencia, en círculo de pertenencia de la danza de Buenos Aires, en un círculo de pertenencia en la universidad donde ejerzo como profesor hace muchos años ya. Me deja amigos, me deja el placer de poder compartir lo que investigo, me deja momentos de felicidad y momentos de zozobra también en la Claro. creación y en la investigación, pero sobre todo de felicidad, ¿no? Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales elegí la danza y continúo eligiéndola. Mm. Y para ir terminando, tenemos una pregunta que hemos incorporado este año, que es muy interesante escuchar las respuestas, porque siempre este camino, ¿no?, de las artes escénicas, más que camino, parece una maratón, ¿no? Y que está muy ligado con el avanzar. Y también tomando en cuenta lo que dijiste hace un rato, ¿no?, de reponer una obra de hace tantos años y dónde está esa pregunta que te hiciste hoy, ¿no? Porque pasaron muchas cosas desde que la hiciste a hoy. Y la pregunta es, ¿cuántas veces has pensado en dejarlo, en dejar todo esto? Si es que lo has ¿Cuántas pensado. veces? Sí. Capaz que no lo pensaste nunca, pero si lo Eh, pensaste. no, la verdad que no lo pensé nunca. Eh, no, nunca lo pensé. A veces, eh, bueno, sí, alguna vez por ahí, estoy mintiendo, me parece. No, pero
pero realmente en pensar en dejarlo nunca. A veces cuando uno está cansado dice, bueno, no, mejor me dedico a otra cosa, o no salió algo, o no salió un subsidio porque que uno estuvo trabajando mucho para conseguirlo, y dice, bueno, no, ya está, me dedico a otra cosa. Eh, pero no, realmente no. Digo, hay pocas cosas, siempre digo esto yo, ¿no? Como que hay muy pocas cosas que tengo como muy claras en la vida. Hay 2 o 3 cositas que tengo claras. Y una es mi vocación por la danza, así que no lo voy a dejar nunca. Sí, te puedo decir que estos momentos, digo, ya que traes esta pregunta, estos momentos a veces sí se vienen estas nubes grises que tienen que ver un poco con estructuras que están anquilosadas, con el mainstream, sí, viene un poco de sinsabores o de sazón cuando, sí, no sé, no quiero decir esta palabra, pero me viene como a la punta de la lengua reconocimiento, pero no sé si es reconocimiento, es un poco valorar capaz que el trayecto hecho, los años hechos, y a veces hay ciertas estructuras que están como muy pendientes de ni siquiera de la novedad, ¿no? Como de los jóvenes, ¿no? Y que me parece buenísimo que se apoye a los artistas jóvenes, pero también, al menos acá, ya que estuve hablando mucho del circuito, del núcleo de Buenos Aires, Mm. hay como toda una generación que seguimos amando la danza, y seguimos armando la danza también, y de alguna manera no somos, por ahí soy un poco, no sé, un poco pretencioso con esto, pero digo, porque la verdad que he tenido reconocimientos de diferentes, las estructuras que existen de apoyo y demás, pero eh, en general, digo, no hablo de mí, en general, como que hay como todo un grupo de coreógrafos de mi Mm. edad, un poco más chicos, un poco más grandes, que somos muchos, y que la verdad que cada vez nos cuesta más eh, que esos apoyos lleguen, que esos subsidios lleguen, y cuando llegan son por ahí un poco escuetos, y de Mm. repente vemos que gente que por ahí tiene 1 o 2 obras, eh, llegan como subsidios como mucho más abultados o premios mucho más abultados. Siento un poco rara la ecuación, ya que vengo yo de las ciencias, y Claro. bueno, pero ya sabemos que las artes no son lineales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo No. debería relajar un poco en relación a esto, pero también, no sé, me dio ganas como de decirlo, Mm. en relación a como que hay a veces como un desbalance, hay un desequilibrio en la mirada de quienes Mm. programan, de quienes eligen, sin tener en cuenta por ahí todo un cuerpo de obra o un trabajo de muchos años, ¿no? Y gente Mm. que sigue creando y gente que sigue haciendo. Entonces, bueno, si bien esto eh, va a ser escuchado, espero en Buenos Aires, pero en otros lugares del mundo, espero que en otros lugares sea un poco distinto que en Buenos Aires, ¿no? En ese sentido. Mm. Mm. Pero me fui de la pregunta, no sé cuál era la pregunta, La pregunta la era, contesté, pero la contesté, creo, ¿no? La sí, sí, contesté con sí, sí, eso. sí. Sí, ¿Cuál bueno, era la pregunta, Sebastián? la pregunta original era si habías pensado alguna vez en dejarlo o algunas veces en No, no. dejarlo. Bueno, pese a todo esto, No lo vas a dejar. sépanlo que no lo voy a dejar. Me van a tener creando hasta el fin de los tiempos. Fantástico. Y para ir terminando, te queríamos hacer también el juego que hacemos desde el año pasado, que es muy divertido y aparte tiene, vos que estás en el mundo de las ciencias exactas también, este campo entre la casualidad y la causalidad. Y es que Ujú. cada invitado le deja una pregunta a la persona que sigue, ¿sí? Sin saber quién va a ser o quiénes van a ser, porque a veces tenemos más de un invitado. Y antes de decirte la que te dejaron para que contestes, es ¿qué le preguntarías a la próxima, al próximo, los próximos invitados?
¿Qué le preguntaría? Y le preguntaría, bueno, tal vez un poco en relación a lo que creo que hablamos, o algunas cosas de las que hablamos nosotros hoy. Le preguntaría cuál fue el disparador, si es que lo reconoce, el disparador o los disparadores, por los cuales él o ella decidió, o ella decidió comenzar a trabajar en esto de manera profesional, como artista del movimiento, digamos, en general, porque no sé cómo será tu próximo invitado, si es coreógrafo, bailarín o pedagogo. Entonces, sí, ¿cuál fue el disparador o los disparadores por los cuales él, ella o ella decidieron dedicarse profesionalmente a esta actividad que eligieron? Perfecto, clarísima la pregunta. Bueno, a vos te ha dejado una pregunta Nina Mesko, ¿sí? Que es la directora del Departamento de Danza Pública de Eslovenia, ¿sí? Y la pregunta en inglés es, que ahora la hago en castellano, pero siempre nos gusta, como a los que le hacemos en inglés, se la hacemos en castellano primero, si se la dejan en castellano, es which art piece, painting, movie, book, whatever, has a strong impact on you. O sea, ¿qué pieza de danza, qué pieza de pintura, película o libro, o lo que sea que no es de la danza, ha tenido un fuerte impacto en vos? Bueno, bueno, muchísimas, pero bueno, voy a nombrar un libro que, bueno, justamente que estuvimos hablando ahora de reposiciones y demás. Voy a nombrar un libro que es lo primero que se me viene, pero digo, en general he sido como muy impactado e inspirado sobre todo por obras visuales o audiovisuales. Es algo como son referentes fuertes para mí, para mi creación. Pero bueno, voy a nombrar un libro que es Ficciones de Borges, que fue como muy importante para mí, por ejemplo, para esta pieza que estoy reponiendo, que se llama Rotonda, que habla justamente, que yo digo que es un espacio que habla del tiempo. Entonces, el libro, sí, Ficciones de Jorge Luis Borges, fue realmente inspirador para mí y impactante, sí. Bueno, es un pedazo de libro. Sí. Lo recomendamos, ¿no? Que lo lean también. A las jóvenes generaciones sobre todo. Sí, ¿sí? sí. Bueno, Edgardo, te agradecemos muchísimo, es un placer escucharte y saber un poquito más de tu práctica, de tu presente, de tu pasado y todo lo que nos has compartido. Bueno, el placer fue mío y bueno, hasta la próxima, Sebastián. Un abrazo para todos. Y Gracias. todas, y todes. Y todis. Todis. Este fue el episodio número 78 del Mi Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.